Bueno, a mí me preguntan que por qué el ser constituyente andino es algo importante. Me preguntan acerca del Parlamento andino, de la reforma de la Carta Social Andina del año 2002, en la tercera Cumbre Social Andina de 2012, y yo respondo a esto con una frase de un escrito que estoy realizando que se llama la restauración nacional, que son unos principios para el restablecimiento del Estado-Nación neogranadino en Sudamérica. Entonces yo respondo, primero con esto, la constituyente debe ser el órgano más importante antes que el Parlamento andino, porque es donde se reforma la Constitución, donde se aplican las nuevas directrices para el Parlamento andino y donde se redacta la nueva Constitución que va a regir a más de 120, 130 millones de personas. Así que la Asamblea Constituyente Andina o el espacio de la Cumbre Social Andina debe ser el mayor órgano de decisión y de respeto de todos los países andinos, que las decisiones que se tomen ahí en cuanto a la Constitución sean totalmente vinculantes y tengan toda la aplicación por encima de las constituciones de los países integrantes y que sus decisiones no sean objetadas, independiente del modelo que tenga cada país. Y luego ya pues continuamos con la frase. La fuerza de la unión hará de nuestros pueblos y territorios la potencia que reclaman las generaciones de la raza irredenta en América para el mundo. ¿Por qué? Porque se supone que en el Parlamento y la Constitución, sobre todo la función del Parlamento es una función integradora a todo nivel social, cultural, político, económico, étnico, deportivo y plurinacional. Esa debe ser la función principal, que pues, desafortunadamente hasta el momento no se ha llevado a buen término en el Parlamento andino. Y lo que es la Constitución andina tiene que ser, más allá de una carta social, la carta magna de los pueblos andinos de América. Y ese es uno de los principios fundamentales que yo he defendido como constituyente andino. ¿Por qué? Porque es que la unión de nuestros pueblos hará posible la fuerza de nuestra libertad. Y esto es algo que quiero destacar, porque es que la unión es lo que realmente nos ayuda a crecer como pueblo, nos ayuda a crecer como naciones, como comunidades, como poblaciones, pero sobre todo como seres humanos, como ciudadanos andinos. Yo digo que esto nosotros nos tenemos que reconocer es como ciudadanos andinos independiente del origen de muchos de nosotros. A mí me han criticado porque yo tengo origen extranjero y bueno, esa es una verdad a grandes voces. Yo tengo origen extranjero, pero mi territorio es este y esto es lo que yo defiendo. Yo no solo defiendo un territorio, no estoy representando un territorio a una extensión de países, la representación de más de 48 millones de personas, pero no solo son esos 48 millones en esa constitución, sino que son una comunidad de más de 120, 130 millones de personas aproximadamente en la comunidad andina. Y si nosotros no nos apersonamos de lo que es nuestro aquí, en nuestro territorio, lo que los ancestros de las civilizaciones que estuvieron antes, hace 30, 40 mil, 50 mil, inclusive más años atrás, antes de que llegaran los europeos o por accidente o llegaran solamente a hacer estaciones de paso como lo hicieron los vikingos hace mucho tiempo, no se quedaron aquí para conquistar o para apoderarse de un territorio. Esa no era la intención de ellos en su momento, pero sí llegaron otras comunidades europeas con una firme intención luego de poder observar las riquezas que existían y el vasto territorio que habían descubierto, en el sentido de que era algo que no conocían,
pero que ya existía y ya tenía unas civilizaciones, ya tenían unos pueblos organizados política, social y económicamente, y tenían inclusive una tecnología en ciencia del conocimiento de las plantas, de la tierra, del espíritu, del ser, de conocimientos amplios en astronomía, inclusive mucho más avanzados que los mismos conocimientos europeos. Pues ahí uno se da cuenta de que era un mundo totalmente aparte y de que los europeos pues no descubrieron nada, simplemente se toparon con una civilización diferente, con una civilización que tenía una identidad propia. Y lo que hay que hacer ahora es tomar esa identidad. Pues en este momento hay una gran cantidad de cosas, de mezclas, diría yo, pero esas mezclas pues tenemos que tomarlas de la forma más positiva. Yo siempre he dicho que toda esta riqueza cultural que ha existido en la América precolonial, pues eso es un conocimiento el que ha quedado, hay que atesorarlo y hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que fomentarlo. Y algo que yo he dicho también es que se debe integrar esos saberes ancestrales de las civilizaciones anteriores, de los pueblos indígenas, con los saberes europeos, modernos y posmodernos. Y ahí es donde vamos a lograr una unificación de conocimientos, vamos a lograr dar no solo un paso, sino muchos pasos hacia adelante. Vamos a construir cosas magníficas, cosas muy grandes. Porque cuando nosotros tuvimos esta representación en la Cumbre Social Andina, una de las cosas que yo pensaba era que debemos aunar, o mejor dicho, aunamos esfuerzos por la integración política y social de los pueblos de América en estos espacios. ¿Por qué? Porque no es solo la visión occidental, es la visión también de la civilización americana, porque hay que partir que nosotros somos americanos desde el sur hacia el norte, no es desde el norte hacia el sur, es desde el sur hacia el norte, y eso hay que también ser muy claros con esto. Bueno, también tenemos que ser conscientes de que somos ciudadanos andinos, independiente del origen extranjero que tengamos. En mi caso, yo tengo un origen británico, un origen europeo por parte de mi madre, y también tengo un origen euro-musulmán, por decirlo así, por parte de mi padre. Sin embargo, por azares del destino, me tocó estar aquí, y aquí estamos defendiendo. Estamos no solo habitando, sino viviendo, sino defendiendo este territorio. Y por eso pienso que aquí en América, porque América es un solo continente, no podemos fraccionarlo, ni el norte, ni el centro, ni el sur. No es sano fraccionar, que se pueda mencionar por diferentes características, pero este continente es uno solo, y yo sepa no está dividido físicamente. Nosotros somos los que imponemos las barreras y ponemos las fronteras, los muros, las divisiones. Esto es un solo continente. Esto es una historia que tiene matices diferentes, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y para eso también, además de proponer un himno continental, un himno que integre todos los deseos, integre las expresiones, integre el sentir americano, ya hablando en un sentido genérico, amplio, y quiero referirme a americano como cualquier ciudadano, habitante, natural, o que se ha radicado definitivamente en el continente americano, en toda su extensión, en cualquier punto, desde la Patagonia, desde el punto más extremo del sur, del cono sur, hasta el punto más hacia el norte, en Canadá, porque todo eso es el continente americano, todo eso es el continente americano. Y también considero importante que a partir de estos planteamientos que he realizado aquí, de que podamos construir una fuerza política progresista, socialdemócrata, continental.
Y vuelvo y reitero, la unión de nuestros pueblos hará posible la fuerza de nuestra libertad. Esto es algo que yo quiero traer aquí porque lo más importante es poder integrar no solo en la ecuación teórica, trasladando los términos matemáticos al espectro social y político, una ecuación teórica pero que sea aplicable ya en los términos sociales, políticos, económicos, culturales de nuestro territorio americano, de nuestras comunidades ancestrales, de nuestro territorio andino, porque nuestras naciones merecen estar a la cabeza del orbe mundial, en la órbita mundial. Nosotros no podemos ser ajenos a las transformaciones que se dan en los otros puntos del planeta, porque tenemos unas civilizaciones ancestrales muy antiguas que fueron muy elocuentes entre su discurso, entre su teoría y su práctica, y adicionalmente fueron demasiado cultos para lo que hoy tenemos. Realmente no mereceríamos ser llamados andinos, porque ni siquiera hemos podido comprender la esencia de esas culturas, de esas civilizaciones que habitaron estos territorios hace más de 40, 50 mil, 60 mil, inclusive más años atrás. Civilizaciones como Caral, la civilización azteca, la civilización inca. Todas estas civilizaciones, aunque tuvieron unos puntos ya de encuentro con las civilizaciones occidentales europeas, pues tienen unos reductos anteriores mucho más antiguos de lo que uno podría imaginar, y hay cosas que están por descubrir. Todavía no conocemos a plenitud nuestros territorios, inclusive todavía falta por descubrir algunos espacios dentro de inclusive la geografía centroamericana y suramericana, que están ahí esperando a que nosotros lleguemos para poder por lo menos conocer que estuvieron ahí, aunque es muy difícil saber cuál ha sido todo su desarrollo, cómo ha sido ese paso que tuvieron por estos territorios y por el planeta Tierra. Bueno, vuelvo y reitero, debemos construir ya políticamente una fuerza progresista en América, una fuerza progresista consolidada, internacional, pero que nos ayude a diferenciarnos como un solo reducto, una sola fuerza, un solo eje, para hablarnos ya como en términos de integración, un solo eje dinamizador, un eje que nos dé las pautas para poder construir, para poder cimentar unas bases fuertes y estables, sólidas. Y eso sería definir un partido, el Partido Progresista Socialdemócrata, que integre todos nuestros propósitos. Sería la fuerza progresista de América, y ese sería uno de los grandes objetivos supremos, nobles y sublimes, no solo para consolidarnos como un eje continental, sino para responder a todo ese legado ancestral que nos dejaron todos estos grandes irredentos, como los he llamado en el himno continental, ancestros, pueblos originarios de nuestro continente americano. Eso es uno de los objetivos que tenía para el día de hoy, y creo que se ha cumplido, porque hemos logrado transmitir esta maravillosa idea. Sí, la creación de una gran alianza política continental dirigida a los pueblos de América. Y es por eso que esta intervención ya se hace extensiva como una invitación a todos los pueblos de América, a los representantes de estos pueblos ancestrales, de nuestros países andinos y de los países que conforman nuestro continente desde el sur hacia el norte, porque este es nuestro continente, es nuestro territorio, es por nosotros y para nosotros, por los pueblos de América.